Vamos a ir al más grande en cuestiones de retórica, así como tenemos que ir a él cuando se habla, por ejemplo, de lógica, cuando se habla de política, de ética, etcétera. A Aristóteles. ¿Y qué nos refiere Aristóteles respecto de la retórica? Primero hace una analogía con la dialéctica y nos dice que la retórica es una antístrofa de la dialéctica, ya que ambas tratan de aquellas cuestiones que permiten tener conocimientos comunes que no pertenecen a una ciencia determinada, puesto que todos nos esforzamos en descubrir y sostener un argumento que es propio de la retórica, así como en defender y acusar, que es propio de la dialéctica. Y como la mayoría hacemos esto, ya sea al azar o por una costumbre nacida de su modo de ser, y como de ambas maneras es posible, resulta evidente que también en estas materias cabe señalar un camino. Por tal razón, la causa por la que logran su objetivo, tanto los que obran por costumbre como los que lo hacen espontáneamente, puede teorizarse, y todos convendrán entonces que tal tarea es propia de un arte, el arte de la retórica, el método de la retórica, los sentimemas. Ahora bien, como es palmario que el método propio del arte es el que se refiere a las pruebas por persuasión, y que la persuasión es una especie de demostración, puesto que nos persuadimos sobre todo cuando pensamos que algo está demostrado, como por otra parte la demostración retórica es el entimema, y este es, hablando en absoluto, la más firme de las pruebas por persuasión, y como el entimema, en fin, es un silogismo, y sobre el silogismo en todas sus variantes corresponde tratar a la dialéctica, sea toda ella, sea una de sus partes, resulta evidente que el que mejor pueda teorizar a partir de qué y cómo se produce el silogismo, será también el más experto en entimemas, con tal de que llegue a comprender sobre qué materias versa el entimema y qué diferencias tiene respecto de los silogismos lógicos, porque corresponde a una misma facultad reconocer lo verdadero y lo verosímil, y por lo demás, los hombres tienden por naturaleza de un modo suficiente a la verdad y la mayor parte de las veces la alcanzan. De modo que estar en disposición de discernir sobre lo plausible es propio de quien está en la misma disposición con respecto a la verdad. Aristóteles señala que la retórica es útil porque por naturaleza la verdad y la justicia son más fuertes que sus contrarios, la mentira y la injusticia. De modo que si los juicios no se establecen como se debe, será forzoso que sean vencidos por dichos contrarios, lo cual es digno de recriminación. Por lo demás, nos refiere, el orador debe ser capaz de persuadir sobre cosas contrarias, como también sucede en los silogismos, no para hacerlas ambas, pues no se debe persuadir de lo malo, sino para que no se nos oculte cómo se hace y para que si alguien utiliza injustamente los argumentos, no sea posible refutarlos con sus mismos términos. De las otras artes, ninguna obtiene conclusiones sobre contrarios por medio de silogismos. Solo lo hacen la dialéctica y la retórica, puesto que ambas se aplican por igual en los casos contrarios. Pero los asuntos pertinentes no se presentan de la misma manera, sino que siempre hablando en absoluto. Lo verdadero y lo mejor por naturaleza son más aptos para los silogismos y para las pruebas por persuasión. ¿Cuál es el objeto de la retórica para Aristóteles? Es evidente que la retórica no pertenece a ningún género definido, sino que le sucede como la dialéctica, y asimismo que es útil y que su tarea no consiste en persuadir, sino en reconocer los medios de convicción más pertinentes para cada caso, tal como también ocurre con todas las otras artes. Pues no es propio del médico el hacerle a uno sano, sino dirigirse hacia ese fin hasta donde sea posible. Porque igualmente cabe atender con todo cuidado a los que son incapaces de recuperar la salud. Además de esto, es asimismo claro que lo propio de este arte es reconocer lo convincente y lo que parece serlo. Así como en el caso de la dialéctica, le corresponde reconocer el silogismo del silogismo aparente. Sin embargo, y haciendo
un comparativo de los dialécticos con los sofistas, Aristóteles señala: la sofística no reside en la facultad, sino en la intención. Y por lo tanto, en nuestro tema, uno será retórico por ciencia y otro por intención. Mientras que en el otro caso, uno será sofista por intención y otro dialéctico no por intención, sino por facultad.